Hola, hola amigas, amigos de La Voz del Consumidor. Como todos los martes, nuevamente estamos en un nuevo programa para informar y educar a los consumidores de la actualidad y también conversar los temas de futuro que tiene hoy día que enfrentar el consumidor y qué es lo que necesitan los consumidores para sentirse más protegidos. Por eso hoy día tenemos, como siempre, un invitado especial y que lo vamos a presentar después de que haga la pregunta del día. María Paz Ibar, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo estás? Muy bien. A toda la comunidad Conadecu, saludarle a nuestros fieles seguidores que día a día crecen, que nos siguen, que escuchan tus intervenciones, nuestras noticias. Y la última demanda colectiva Conadecu, Hernán, que apareció en todas partes, fue la noticia del fin de semana, la demanda colectiva que Conadecu puso contra todas las ISAPRES por alzas ilegales de planes en los últimos 5 años. Hernán, Bueno, ¿cómo llegó nuestro equipo? Porque esto hace tiempo, yo me acuerdo que tú lo venías mencionando, pero cómo ahora por fin se logró establecer esta demanda colectiva. bueno, sí, realmente es una demanda eh, que busca nuevamente, hay que decirlo con toda transparencia. Nosotros hemos intentado diversas oportunidades de poder, eh, digamos, proteger a los consumidores, a los usuarios de ISAPRE, y hemos perdido en el intento. Esa es una verdad. Nosotros hemos presentado demandas colectivas contra la ISAPRE y la verdad es que no nos ha ido muy bien. Y esperamos que en esta oportunidad, con la ayuda del profesor Mauricio Tapia, de Jimena Orrego, Luis Toro, que están hoy día al frente de esta demanda, podamos nosotros enfrentar y de una vez por todas las ISAPRE tengan que responder ante este cambio unilateral de contratos que sucede cuando hay un cambio de los planes y programas, y que de verdad muchas personas quedan fuera cuando se presentan los recursos de protección, que sí los tribunales los aceptan, pero no aceptan las demandas colectivas. Por lo tanto, quedan millones de personas fuera de poder protegerse ante este cambio unilateral. Los tribunales acogen los recursos de protección por el cambio unilateral de los planes y programas, pero no acogen las demandas colectivas. Y esperamos que en esta oportunidad un trabajo muy bien realizado por el profesor Mauricio Tapia y Jimena Orrego y Luis Toro. Hoy día tenemos nuevamente digamos, en el estrado a las ISAPRES nuevamente, y esperamos que en esta oportunidad, de una vez por todas, los tribunales hagan la interpretación correcta de la ley, porque esa es la discusión que ha estado permanentemente. Por lo tanto, esperamos tenerles buenas noticias a todos los usuarios de ISAPRE que no han presentado recursos de protección, porque estas demandas que nosotros hemos hecho siempre van digamos, a proteger a las personas que no han presentado recursos de protección a los tribunales. Son los que están excluidos y que han tenido que pagar durante todos estos años, estos últimos 5 años, las alzas unilaterales que se han ocurrido en el sistema de salud privado. Bien, un buen punto para todos nuestros consumidores, comunidad Conadecus, ingresen su reclamo, necesitamos sus datos, si no están en el sistema, no están inscritos y el reclamo ya no sería formal. Así que Hernán, te dejo para que presentes a nuestro invitado y nos vemos al final del programa con alguna pregunta en las redes sociales. Ya. Ok, estamos entonces, ahora seguimos tierra derecha. Bueno, aquí comentar que estamos a través de las redes de Conadecus, pero además estamos transmitiendo en forma simultánea en vivo con Diario La Batalla de Maipú, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón, bueno, y redes sociales adheridas que están también transmitiendo este programa. Y hoy día tenemos precisamente a un destacado académico, profesor de la Universidad Católica, que abogado, tiene un sinnúmero de estudios fuera del país, donde ha realizado estudios sobre temas de derecho al consumo y de derecho civil. Por lo tanto, hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿no? También
es máster en Derecho Constitucional, por lo tanto vamos a hacerle la pregunta, máster en Economía y Derecho al Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Derecho de la Universidad Católica. Tenemos entonces hoy día a Felipe Bravo Allende. Felipe, bienvenido a La Voz del Consumidor. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Un placer conversar contigo a la distancia sobre estos temas y también agradecerle a CONADECU la creación de este espacio junto con otros medios de comunicación para difundir, enseñar también y aprender justamente derechos del consumidor, los derechos que tenemos y principalmente también cómo hacerlos exigibles en estos tiempos de pandemia, donde si ya las cosas son difíciles desde el punto de vista sanitario, más aún es ejercer derechos que muchas veces son muy complejos de ejercer incluso sin pandemia. Así que gracias por la invitación. Bien, Felipe, gracias también por estar aquí con nosotros. Una pregunta así, digamos, ¿los derechos de los consumidores deben estar consagrados en la próxima Constitución? A ver, yo creo que yo soy de los que cree que la Constitución en sí misma no va a solucionar ningún problema del punto de vista directo a la ciudadanía si es que no existen mecanismos que aseguren su aplicación real. Pasa mucho con la Ley de Derecho del Consumidor. Tenemos un catálogo de derechos cuyo problema muchas veces no es el derecho que está consagrado, sino la forma de ejecutarlo. Así que, si es que mi respuesta sería que si es que no pensamos conjuntamente con el aseguramiento de derechos a los consumidores, mecanismos que sean más eficientes para hacerlos cumplir, podemos terminar con una declaración de principios en la Constitución que en la práctica no podamos hacer cumplir. Así que yo pensaría, y esto es un tema que es muy discutible porque en muchas partes del mundo se hace de manera distinta, que la creación de garantías institucionales, por ejemplo, la creación de defensores del pueblo, defensores del consumidor, en la Constitución puede significar una mejoría en la medida que también le damos, luego de la Constitución, una institucionalidad legal, por ejemplo, o reglamentaria, para poder aplicarla. O si no, nos vamos a quedar nuevamente con una declaración de principio que no tiene aplicación. Ahora, ¿eso significaría, Felipe, que debiera haber un cambio en la ley específicamente? ¿Habría que modificar la ley del consumidor para hacerla, digamos, que dialogue con la declaración que quede en la futura Constitución? Yo creo que todo cambio constitucional y sobre todo en materia de derechos de los consumidores como tal, va a implicar de manera necesaria dos situaciones. La primera es que la legislación actualmente vigente puede quedar derogada o tenga que ser modificada directamente, porque quizá la Constitución establece alguna regla o algún principio que se contrapone con lo que tenemos en la actualidad, pero también puede significar un mandato al Congreso futuro, al que vamos a elegir en noviembre de este año, para que tenga una actitud directamente más proactiva en la creación de un nuevo sistema u órgano. Yo creo que lo más relevante de la discusión constitucional es, en primer lugar, la superación ya de los problemas que pueden haber surgido constitucionalmente hablando con dotar a un órgano como el CERNAC de nuevas atribuciones. Eso ya no va a ser un freno para la creación de un organismo que tenga más atribuciones. Pero tenemos que ser también cautelosos cuando creamos nuevos organismos, porque también es importante la labor que cumplen, por ejemplo, ONGs como CONADECUS y muchas otras ONG en materia de derecho del consumidor, que también deben tener un área en la cual puedan ejercer su actividad de defensa de los consumidores. Porque no podemos dejar de entender y reconocer de que gran parte de los avances en materia de derecho del consumidor no han venido solamente de la actividad del Estado, sino que también han venido de la actividad de grupos como ODECU, CONADECUS y muchas otras ONG y asociaciones de consumidores que han promovido cambios legales, han promovido demandas colectivas, acuerdos también con empresas, y toda esa ingeniería de ver cómo puede ser eventualmente una nueva regulación es lo que vamos a entrar a conversar literalmente de una hoja en blanco desde el 4 de julio en adelante. Así que
es de esperarse que personas como tú, Hernán, y con ADECUS tengan un rol activo también en la propuesta de articulados, de textos, y futuro también, y en el futuro, de cómo ese articulado se va a aplicar en una legislación también futura, sea modificando la nueva ley, sea creando una nueva ley, o sea, por ejemplo, creando un nuevo órgano. Felipe, una de las mayores dificultades que tiene hoy día y que en la interpretación que hacemos nosotros, en la aplicación de la ley del consumidor, ha sido esto de la supletoriedad que tiene la ley del consumidor y que en el fondo es una ley de segunda jerarquía porque está por sobre ella las leyes especiales y se aplica solamente en lo que no consideren esas leyes especiales. Sí. Esto se podría superar si se podría superar y estaríamos obligados prácticamente a hacer un cambio en la legislación si quedara establecido que la protección y los derechos de los consumidores son derechos constitucionales. Yo creo que podría ser una interpretación correcta. Yo creo que el problema que tú mencionas, Hernán, es un problema real, es un problema que aqueja de manera cotidiana en situaciones que uno no sospecha como consumidor, pero que uno se da cuenta cuando revisa la legislación, desde las eternas discusiones de qué pasa cuando hay un corte de luz, por ejemplo. Se aplica la ley de servicio eléctrico, se aplica el derecho del consumidor, cómo se compensa, cómo se indemniza, cómo se sanciona. Hemos creado un sistema institucional en la nueva ley de derecho del consumidor, en la modificación que se publicó en 2018, el artículo 25A, que tiene un sistema muy complejo de indemnización y que puede quedar en la práctica sin ningún tipo de funcionamiento práctico, justamente porque la misma ley dice de que se debe aplicar la regulación sectorial en primer lugar. Entonces, no sacamos a veces mucho, como tú mencionabas, enseñando a las personas de derecho del consumidor, cuando en la práctica la norma que va a primar va a ser la ley de servicio eléctrico, la ley general de telecomunicaciones, y hay una superposición de organismos y de legislación que más que favorecer al consumidor, terminan perjudicándolo. Porque en la práctica, lo que ocurre cuando se aplica la ley especial es que muchas veces la ley especial es menos protectora de los derechos que la ley general. Exacto. Por tanto, si es que hubiese alguna regulación constitucional que asegurase un estatuto para los consumidores, efectivamente habría que modificar entonces esa legislación, la legislación que está entrando en colisión, para ordenar la prelación correcta. Ahora, yo creo que lo más probable es que esa labor de orden de la prelación de la legislación aplicable termine siendo así, un mandato amplio de la Constitución, por ejemplo, el legislador garantizará los derechos de los consumidores y que luego el Congreso futuro, de manera clara, ahora con un mandato preciso de la Constitución, establezca de manera ordenada cuál es el orden de aplicación, porque finalmente la judicatura, los tribunales en la práctica toman, y también los organismos sectoriales, toman decisiones muy contradictorias unas con otras y dejan en una incertidumbre absoluta a los consumidores. Sí, efectivamente, ese ha sido uno de los problemas latentes que han tenido no solamente la- la aplicación de la ley, las demandas colectivas, uno de los principales escollos son estos, que termina en un alegato infinito de discusión sobre la aplicación de la ley. Si se aplica la ley del consumidor, las empresas alegan de que a ellos los regula la ley especial y no la ley del consumidor, y en consecuencia es una discusión eterna. Pero hoy día en la ley pro consumidor, justamente hay una discusión con respecto al tema, donde algunos han habido cartas a los diarios y todo eso, de que al CERNAC no se le pueden dar, o a la ley del consumidor no se le pueden dar las atribuciones para defender los derechos en la protección de datos personales. Ah, sí. Sí. Yo estuve en la comisión y nosotros decimos, sí, pero cuando lo afecta en la protección de datos personales, cuando ha hecho una transacción, ha hecho una compra y tiene que ver directamente con un proveedor, la ley del consumidor es la que debe protegerla, no es la ley de protección de datos, pero hoy día se quiere
dejar que no pueda operar la ley. ¿Tú cómo estás? ¿Estás de acuerdo con ese principio, que es la ley del consumidor? Cuando hay una relación de consumo, tiene que operar en la ley de protección de datos. Yo creo que hay que partir de una base, que nuestra legislación en materia de protección de datos personales es una legislación muy antigua, que ya no se adecua a los tiempos modernos, y hay críticas, sobre todo hay especialistas en materia de datos personales que ya hace mucho tiempo que vienen justamente mostrando la relevancia de la existencia, de la creación de un órgano idealmente especial, que no sea el Consejo para la Transparencia, que no sea el CERNAC, y toda una discusión respecto a qué órgano puede ser, pero por supuesto que estamos nosotros en una situación regulatoria muy desmejorada en materia de protección de datos de las personas. Ahora, dicho eso, yo creo que tú tienes razón. Cuando hay un acto, hay una relación de consumo en la cual el proveedor recibe datos personales del consumidor, bajo nuestra legislación se debe cumplir justamente la ley 9628, que establece la necesidad de que el proveedor le informe para qué se captan esos datos. Entonces, si es que yo te pido el root para inscribirte en un programa, por ejemplo, de fidelización de consumidores, te tengo que informar que esto es simplemente para efectos de marketing interno, de análisis de datos y cosas así. Pero se va acumulando constantemente una base de datos gigantesca que termina siendo, gracias a que los proveedores están vinculados como grupos económicos entre ellos, caracterizando a los consumidores de una manera tan compleja, que yo creo que el punto que tú haces es correcto. Se termina debilitando la protección a los consumidores cuando se busca limitar el rol protector de la ley en el acto de consumo, tratando de que sea otro órgano el que debe regularlo, cuando en la práctica la entrega de datos personales tan sencillos como para el despacho a domicilio, tienes que entregar tu nombre, tu número celular, tu dirección, eso debe quedar sin ninguna duda protegido por la norma de derecho del consumidor, porque lamentablemente no tenemos una mejor norma en este momento. Y por supuesto que en una discusión futura podremos conversar cuál es el mejor sistema de protección integral. Pero ese sistema integral no puede significar desmejorar la posición actual de los consumidores. Por eso me parece a mí que debemos avanzar. Es posible avanzar en ambas cosas a la vez. Es decir, es posible avanzar en un sistema de seguridad de protección de datos personales más integral, pero también, como tú mencionas, Hernán, asegurar los derechos de los consumidores en materia de datos personales, porque entregamos una cantidad de datos impresionante cada vez que hacemos una compra. Sí, bueno, hoy día eh, lo que más hacemos hoy día para todos, más encima ahora con estas compras a distancia, tenemos que entregar mayor cantidad de información. Por Es supuesto. mucho más, porque para poder llevarlas a cabo. Ahora, eh, en tiempos de pandemia, el comercio online y las compras internacionales ha aumentado en forma explosiva. Uno de los primeros problemas que han tenido los consumidores son los plazos de despacho, Sí. que la verdad que el incumplimiento en los plazos de despacho fue la tónica. Probablemente hoy día a lo mejor está un poquito mejor. No quiere decir que están ajenos, pero yo no hay una legislación, que realmente no tenemos norma con respecto a una regulación con respecto a los despachos. ¿Será necesaria tener que hacerlo? A ver, yo creo que si uno aplicase de manera correcta la ley que tenemos, debería ser suficiente. El problema es que nuestra legislación aplicada incorrectamente genera estos vacíos que terminan no siendo cubiertos por nadie. Y lo puedo plantear con, yo creo que 2 o 3 ejemplos que son muy claros. Me parece a mí evidente que si tenemos consagrado como un derecho de los consumidores en el artículo 3º, el primer inciso, la letra E, la, la indemnización y la reparación que es oportuna de todo daño, por supuesto que la entrega tardía de un producto, incumpliendo además el mismo acuerdo que tuvimos con el proveedor, puede generar un daño. A mí pasó recién para el Día del Padre, le compré a mi papá un regalo, lo compré el día 2 de junio. Y el retail me canceló la compra el 16 de junio. Yo lo compré antes de entrar en cuarentena. Y claro, y me quedé sin regalo para el Día del Padre. Claro. ¿Qué es lo que dice
cuando uno reclama ante el CERNAC, ¿cuál es la respuesta clásica de las empresas? Es que como no se acredita el daño o no se verifica un daño, no es posible compensar esa regla. Pero me parece a mí que las reglas generales en materia de consumo son claras en el sentido de que es necesario compensar o reparar todo el daño. Y acá hay una discusión clásica entre profesores respecto a cuál es la molestia natural en una transacción. Porque evidentemente se puede atrasar un día y quizás no es tan complicado. Hay ciertas molestias de la vida cotidiana que uno puede soportar, como que de repente la luz tintinee, por ejemplo, pero no es posible soportar que la luz se caiga por 3 horas. Entonces, el problema que tenemos es que los despachos se consideran por parte de la empresa como la última milla y la última parte de la compra, pero la compra ya está hecha. Ellos ya tienen el dinero en sus cuentas, ellos finalmente lo único que están haciendo es entregando un producto que ellos ya vendieron, y por tanto, la ley pro consumidor establece una norma ahora, que ya fue aprobada, que dice relación con la información precisa respecto a los tiempos de despacho, etcétera. Esa norma no debería ser necesaria si seguimos la regla general. El problema que lamentablemente bajo nuestra tradición, y tú lo has visto muy bien en las discusiones que hay en los tribunales, si es que no aparece expresamente, tenemos una discusión eterna respecto a cómo interpretamos los principios de la ley de derecho del consumidor, que para mí son derechos exigibles, y por tanto no debería haber ningún problema en exigir esos derechos del artículo 3º, que son derechos básicos. El problema está en que se ha relativizado su efecto, diciendo que son principios, son declaraciones simplemente principios programáticos, y no, son derechos subjetivos, obligatorios, exigibles, y aplicando solo el artículo 3º es posible solucionar el problema. Pero bueno, si es que es necesario mejorar la ley, es mejor hacerlo. Pero el problema de fondo, Hernán, es el siguiente, es que no tenemos 300 juzgados de policía local, tenemos una cantidad gigante de corte de apelaciones que resuelven de manera muy distinta cada caso en concreto. Y por ende, cuando intentamos mostrar una regla general, no podemos hacerlo, salvo que llegue algún caso a la Corte Suprema que falle y que tampoco significa nada, porque puede ser que haya 3 ministros, 4 ministros o 5 ministros que después se cambien de opinión y no tenemos ninguna certeza respecto a esa materia. Así que, pensándolo en el sentido de la certeza, puede ser bueno que esté la legislación de manera clara. Del punto de vista de los principios, me parece que es evidente que no se requeriría. No, yo creo que efectivamente tenemos una cantidad de dificultades con respecto a la aplicación, interpretaciones, litigaciones, y se presta justamente para hacer litigaciones infinitas de muchos años, y que es lo que hemos tenido durante el último tiempo. Y en este sentido, nosotros hace pocos días presentamos en el Congreso con una moción parlamentaria, de tal manera de regular el tema de los despachos y que el consumidor quede establecido claramente cuánta es la indemnización que tiene que recibir en caso de cada día de atraso. Entonces, hemos colocado como condición que tiene que indemnizarse obligatoriamente por cada día de atraso que tiene la entrega y el despacho, porque en el fondo se está violando un contrato. En el fondo el contrato está siendo violado hay un incumplimiento de contrato. Exactamente. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que abordamos fue cuando esa oferta es un poco regular para que no existan los engaños que hay normalmente en los Cyber Days, Cyber Monday y otras actividades más, que promueven rebajas, liquidaciones, ofertas, pero que después uno se da cuenta de que la verdad que no es oferta, sino que hubo una manipulación del precio. Entonces estamos también empezando a decirle, mire señores, cuando usted publicite una oferta, usted me debe entregar la información del historial de los últimos 6 meses del precio. Y ese precio tiene que ser menor que lo que usted tenía anteriormente los últimos 6 meses para que se pueda promover como oferta. ¿Sí? Ahora, esa es una parte que nosotros estamos haciendo. Piensa que eso mismo, que me parece algo, o sea, una muy buena medida respecto a las ofertas, tiene 2 elementos que son bien importantes. El primero es que el precio es un elemento esencial
en la persuasión que hace el proveedor para que el consumidor contrate. Es decir, nos sentimos encantados cuando vemos un precio bajo. La gente compra Exacto, porque hay un 80% de descuento y nos sentimos muy motivados a eso. Y eso fomenta sobreconsumo y también exacto. fomenta sobreendeudamiento, porque una vez compra, el consumidor compra porque lo ve barato. Pero hay un tema más importante que es respecto a lo que hablábamos recién. La ley define oferta, en el artículo primero número 8, lo define como una rebaja transitoria del precio habitual del establecimiento. Es decir, si es que los tribunales leyeran correctamente el artículo, no habría para qué legislar para detallar. Entonces, el problema es que nuestra ley de derecho del consumidor, como tú mencionabas, es necesario detallarla a un punto regulatorio de tal magnitud, porque no tenemos certeza de cómo los tribunales van a terminar fallando o cómo se va a interpretar. A mí me parece la regla que tú mencionas evidente. De hecho, en países como Inglaterra funciona así. Tiene que haber un periodo previo a la oferta donde se mantenga el precio para que sea una real disminución. En la circular interpretativa del CERNAC respecto a publicidad, ellos hacen una mención parecida. Dicen que CERNAC va a entender como habitual cuando hay una rebaja de al menos del precio en relación con el precio de algunas semanas atrás. El problema Claro, es que cuando nos vemos enfrentados como consumidores a exigir esto, como tú mencionabas, las empresas relativizan todo. Entonces, bueno, ¿qué es habitual o qué no es habitual? Para mí habitual, evidentemente, es lo que se cobraba previamente a ese. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te suben el precio 3 días antes sí, para después sí. bajártelo. Entonces me Bueno, parece, me parece una, me eso, parece una buena idea el proyecto de ley, pero también muestra lo leguleyes que somos. Te fijas, si es que si la ley es tan clara que terminamos necesitando que Conadecus o que el CERNAC o que los diputados o senadores presenten reglas para dejar claro reglas que ya son claras. Y eso es justamente porque se termina viendo al consumidor como una persona que abusa de un derecho, siendo que realmente lo único que está haciendo es exigir el derecho que tiene por la ley nomás, y listo. claro. Bueno, eso lo hemos presentado, esperamos de que avance, porque justamente como lo que estás diciendo, aquí parece que hay que precisar con lujo de detalle para que se pueda y las empresas entiendan cómo se aplica la ley, porque si no, empiezan a usar los resquicios, los alegatos, y empieza. Entonces, estamos como obligados a tener que precisar con mínimo detalle cómo se debe interpretar la ley y la aplicación para que los consumidores se sientan protegidos. Es como lo inverosímil, porque yo digo del tema de las ISAPRES. Los tribunales te aceptan los recursos de protección por el alza de planes y programas, pero no aceptan las demandas colectivas. Claro. Bueno, y que es lo mismo, va protegiendo a los que no presentaron recursos de protección, pero también sufrieron el alza de los planes y programas. Claro. Entonces, como que hay ahí una cuestión, o los tribunales no lo entienden, o simplemente hay interpretaciones que a lo mejor se interpreta porque por la definición que tiene la ley en cuanto al tema salud y seguros de salud. Y se lo da a lo colectivo, pero no a lo individual, cuando debería hacer lo mismo. O sea, si estamos alegando lo mismo. Porque además la interpretación es que, claro, aquí hay un contrato y el cambio unilateral de contrato no se permite, o sea, está prohibido el cambio unilateral de contrato. Entonces, eso acá también entra a pasar lo mismo, un poco que tenemos que precisar tanto la legislación para poder llegar a que se pueda hacer favorable a los consumidores y se pueda aprobar fácilmente. Yo creo, Hernán, Eh, respecto a lo que tú dices de las ISAPRES, perdón que te interrumpa, pero hay un tema social importante es que cuando presentamos recursos de protección individualmente, estamos reforzando la acción individual de las personas, exacto, pero no incentivamos la acción colectiva de las personas. Entonces, terminamos reconociendo derechos individuales sobre derechos que podrían ser considerados como colectivos o sociales. Entonces, la Corte le dice que sí a cada uno cuando va solo, pero cuando van claro, todos, la decisión es distinta. Y uno puede entender lo que tú dices, las reglas del artículo segundo, tan complejas de interpretar,
puede ser entendida así, pero es una buena muestra de cómo tenemos un sistema que estaba pensado para incentivar la litigación individual en su origen, y ahí vamos a la pregunta inicial tuya, ¿habrá que cambiar la ley entera? A lo mejor sí, porque Mm. todo el incentivo de la ley de 97 estaba puesto para la litigación individual. O sea, para que yo fuera el juzgado policial local, que teóricamente Exacto. era mi mejor amigo, la justicia cercana, para que yo pidiera una multa. Y se desincentivó la acción colectiva que puede llevar el CERNAC, que puede llevar CONADECUS, otras asociaciones de consumidores, para buscar un mayor bienestar para los consumidores en general. Así que lo que tú pones como ejemplo es una buena muestra de que el sistema estaba pensado en una lógica individual, que como tú mencionabas, quizá una próxima constitución puede cambiar el paradigma y pensarse más en una lógica de acción colectiva más que de acción individual. Exacto. O sea, por, o sea, lo más lógico es que debiera ser colectiva porque abarca a la totalidad de los afectados. Aquí es una acción donde hay una cantidad bastante menor en comparación a todos los afectados, los que recurren al recurso de protección, pero por economía procesal debiera ser colectiva. ¿Cómo? Porque esto ha creado una verdadera industria de la protección, de los recursos de protección. Sí, por En cambio, supuesto. una acción colectiva es única, los representa a todos, y por lo tanto debiera ser ahí. Pero lamentablemente estamos en una situación y nosotros seguimos golpeando la puerta a ver si algún día la Corte dice, o la Corte Suprema a lo mejor modifica ese criterio y cambia y dice, sí, efectivamente, están vulnerados los derechos de los consumidores y se aplica la ley del consumidor. Ahora, hay otro aspecto en que la verdad que hoy día nuevamente empieza a surgir el tema de el león sin dientes y de que CERNAC quedó con sus facultades disminuidas. Yo personalmente, Felipe, yo tengo una interpretación propia. Yo creo que el Tribunal Constitucional lo hizo bien. Yo creo que el Tribunal Constitucional lo hizo bien en cuanto rechazó esa facultad, principalmente era la facultad sancionatoria, era la que estaba cuestionando el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal actuó bien, pero como tú mismo lo dijiste, aquí hay asociaciones de consumidores. ¿Cómo delimitamos los límites? ¿Cuál es el ámbito de acción del organismo público y cuál es el de las asociaciones de consumidores? Porque competir las asociaciones con el organismo público es bastante desigual. Sí, sí. ¿Cuál crees tú que podría ser ahí, poder delimitar los actos, las acciones o el ámbito de acción? Yo creo, yo concuerdo contigo en que el Tribunal Constitucional actuó correctamente cuando declara inconstitucional la facultad de aplicar directamente multas. Ahora, es una discusión muy interesante. A mí me parece que el problema de fondo radicaba en qué es lo que cómo el CERNAC ejercía una actividad que se mantenía también en paralelo en los juzgados de policía local, porque había una dualidad de litigación que la verdad es que es bastante absurda. Era, o seguimos con el modelo judicial o seguimos con un modelo administrativo, pero que se pueda optar por ambos en algún punto era algo muy extraño. Yo sí creo que el CERNAC debió mantener, en cambio, más allá de las multas, otras atribuciones que se consideran como remedios para los consumidores, como por ejemplo hacer cesar el acto que genera un daño a los consumidores, eh, ordenar, por ejemplo, la restitución del producto o del servicio o la devolución de lo pagado. Es decir, atribuciones que no tienen que ver necesariamente con las multas. Pero eso puede ser un tema discutible. Yo creo que el tema que pones tú es importante. La línea entre asociaciones de consumidores y la potestad que pueda tener el CERNAC, porque monopolizar la acción, sea la acción judicial o sea la acción administrativa, en manos de un gran agente, que es lo que está pasando ahora con los procedimientos voluntarios colectivos, en donde la intervención del CERNAC
termina en la práctica dejando de lado a la asociación de consumidores, puede terminar generando sistemas de solución de conflictos que terminen monopolizados en un solo órgano, bajo su sola discrecionalidad, sin que pueda ser discutible posteriormente lo que resuelva ellos. Entonces, tenemos un órgano que puede ser CERNAC o cualquiera, que llega a un acuerdo con un proveedor, y ese acuerdo va a producir efectos erga omnes, como bajo nuestro sistema actual, que no pueden ser discutidos nuevamente. Y esos acuerdos pueden no significar una real mejora o una completa reparación para los consumidores. Entonces, la línea divisoria, a mi parecer, debiese entender que las personas o la asociación de consumidores pueden siempre tener derecho a la discusión, reservando sus derechos en estas materias, para mantener una litigación respecto a ciertos asuntos que el CERNAC, bajo sus atribuciones, no haya decidido perseverar, porque el CERNAC también puede, muchas veces decide no continuar, tal como el Ministerio Público lo hace con un delito. El Ministerio Público, el CERNAC puede decir, yo no sigo este procedimiento, yo no demando mejor acá, véalo usted. Pero se debe resguardar, a mi parecer, siempre la posibilidad que tienen las asociaciones de consumidores, que representan legalmente el interés también general de los consumidores, y precisamente de los consumidores mismos, que pueden querer buscar una solución judicial o extrajudicial incluso, porque también las asociaciones de consumidores pueden llegar también a acuerdos extrajudiciales, de manera independiente. Y eso permite, aun cuando puede ser para la empresa más costoso, porque la empresa es mucho mejor que litigue contra uno. Entonces, Sí. la empresa cualquiera va contra el CERNAC, claro, llegué de acuerdo con el CERNAC y me quedo tranquilo. Pero tampoco tenemos 80 asociaciones de consumidores. Tenemos un número importante, pero que no es atomizado, cada una con algún tipo de interés, y yo creo que es posible buscar un procedimiento que permita conciliar a todos los grupos de intereses y que en caso de controversia sea un tribunal el que resuelva. Pero la solución actual no permite eso, lamentablemente, porque así quedó el procedimiento voluntario colectivo en esta materia, pensando en esa acción. Así que yo creo que la línea debería ser permitir esta dualidad o la mantención de algún interés por parte de los grupos de consumidores que no sea incompatible con el CERNAC y que en caso de alguna controversia o discrepancia sean los tribunales de justicia los que la resuelvan. Exacto, yo comparto eso, ¿ah? Porque ese es el problema que está hoy día sucediendo en los procedimientos voluntarios colectivos. Las asociaciones no pueden entrar a un procedimiento voluntario colectivo, ¿no? O sea, lo inició el CERNAC y termina el CERNAC y se cierra, ¿no? La Exacto. única posibilidad que tienen es que el CERNAC no haya llegado a acuerdo y probablemente después tenga que haber demanda o tenga que las asociaciones se hagan parte en una demanda futura del CERNAC cuando no haya acuerdo. Pero hay una dificultad ahí importante para poder. Yo creo que el procedimiento voluntario colectivo fue hecho para poder monopolizar y un poco desincentivar la demanda colectiva y un poco para que el organismo público se adelante ante posibles demandas. Yo creo que el procedimiento en sí tiene que modificarse porque la verdad que eh, la participación de las asociaciones o de otras miradas que puede tener una mediación. ¿Por qué no puede? Porque si en el fondo el procedimiento voluntario es una mediación. Exactamente. Y yo Pero creo, hay otro... nuestra experiencia, no solamente en derecho al consumo, también en libre competencia, Mm, muestra que muchas veces la existencia de un litigante distinto al órgano administrativo, como pasa, por ejemplo, como ha pasado en libre competencia con ADECUS en algunas acciones sí, también, es un interés relevante y que al ser escuchado puede significar una mejora sustancial en la decisión que toma el tribunal finalmente. sí. Entonces, cuando excluimos o cuando le dejamos el monopolio a un solo órgano, se nos genera ese problema, que no sabemos cuáles son las reglas bajo las cuales ese órgano adopta la decisión y perdemos lo valioso del pluralismo de muchos distintos intereses que en un juicio pueden ser complejos, porque no es lo mismo litigar en contra de uno que litigar en contra de 10, pero que eso debe ser el tribunal el que ordene los intereses, finalmente, Claro. y adjudique de acuerdo al interés que tenga cada uno. Y por supuesto que el tribunal puede decir, no, Conadecu acá no tiene razón, acá CERNAC
no tiene razón, acá quizá no está compensado completamente en derechos de los consumidores, o acá debe haber multa, etcétera. Pero nos perdemos esa posibilidad si es que cerramos la discusión previamente. Bueno, pero siempre en esos casos, bueno, siempre van a haber las posibilidades de que haya una instancia de que quien no esté de acuerdo con una conciliación o un acuerdo extrajudicial puede hacer el reclamo respectivo en el tribunal, tiene un plazo para poder oponerse. Exacto. Hay otro tema ahí que a nosotros nos parece de que podría ser interesante y que tiene que ver con esta facultad que el CERNAP perdió, pero que quedó radicada en las asociaciones de consumidores, Ah, que es la sí, facultad mediadora, sí, pero que adolece de algo. O sea, una asociación de consumidores hoy día puede llevar a cabo una mediación, pero ¿quién valida esa mediación? El tribunal no tiene cómo, porque es un acuerdo extrajudicial que tendría que tener el mismo efecto que lo que hace el procedimiento voluntario exactamente. colectivo, debiera tener el mismo procedimiento, pero no está establecido, por lo tanto las asociaciones de consumidores tienen la facultad, pero no tiene efecto erga omnes, que es lo que va a buscar siempre con quién van a hacer el acuerdo o la conciliación. Ese Exactamente. es un tema. ¿Qué te parece? ¿Cómo habría que resolverlo? ¿Se tendría que darle la facultad? ¿Lo tendría que visar el CERNAC? ¿O tendría que presentarlo a un tribunal para que lo valide? A ver, yo creo que con la legislación actual que tenemos, el punto es claro. Las asociaciones de consumidores tienen, porque se le entregó expresamente, esta atribución de mediar entre los consumidores y los proveedores en caso de afectación a sus derechos. Ahora, siempre el efecto de una mediación, entre comillas, mediación individual, es que se puede llegar a una forma de solución como una forma de transacción, por ejemplo, que va a tener efectos para el consumidor al cual se llegó a este acuerdo. Pero el efecto global genera el problema que hablamos recién, que hay una incentivo a la carrera olímpica a salir corriendo para iniciar antes el procedimiento voluntario colectivo por parte del CERNAC y también por parte de los grupos de consumidores, de las asociaciones de consumidores, porque el que lo inicia tiene en la práctica un, entre comillas, mejor derecho para continuarlo y para actuar en él. Pero el punto siempre va a ser de que la resolución de término de un procedimiento voluntario colectivo la dicta el CERNAC. Entonces, es el CERNAC el que tiene finalmente la válvula y esa resolución de término llegar a presentarla a, como tú mencionabas, un tribunal para que tenga efectos erga omnes, es decir, que tenga efectos para todos los consumidores. No, como tú mencionabas, el procedimiento estaba pensado para eso, para que el CERNAC tuviese una instancia de, entre comillas, monopolización de la acción en materia de consumo y evitar la litigación colectiva, la litigación con más integrantes. Así que me parece a mí que la única solución con la actual legislación es que, claro, el incentivo es que los grupos de consumidores como Conadecu inicien procedimientos voluntarios colectivos antes que el CERNAC empiecen procedimientos de mediación previos, pero siempre va a estar la válvula final en manos del CERNAC, lo que finalmente incentiva la demanda colectiva. Es más rápido demandar entonces ahora, más que llegar a acuerdo para los O sea, grupos de consumidores. nosotros hemos llegado a la conclusión de que, mira, las experiencias con los procedimientos voluntarios colectivos han sido malas, malas, incluso de mala práctica. Lo digo así, ¿eh? Claro. Muy mala práctica. Que a nosotros nos dejó sorprendido un procedimiento que nosotros teníamos, entregamos todos los antecedentes, tuvimos reuniones y sin aviso CERNAC demanda. O sea, el caso era nuestro, no era de ellos. El caso lo llevamos nosotros, entonces, sin ningún respeto, ¡pum!, demanda. Y nos avisan de que demandó. Y bueno, esa es una experiencia. Otra es que todas las asociaciones que han presentado algún procedimiento voluntario colectivo han sido rechazados.
No han abierto ninguno que vaya por parte de la... Por lo tanto, CERNAC en este caso no quiere que las asociaciones sean parte de este sistema. Este es nuestro sistema y lo vamos a defender. Yo creo que ahí está el problema. Claro, y ¿Ah? por eso incentiva a la litigación a que las asociaciones de consumidores demanden directamente, po. Porque ¿para qué Es más pasar fácil. el mal rato si es más fácil iniciar una demanda directamente? Claro. Y Claro. eso genera un problema porque es más costoso, por supuesto, un procedimiento de una acción judicial que un procedimiento de forma de acuerdo extrajudicial. Lamentablemente no veo solución porque siempre va a estar el CERNAC con el gatillo que puede solamente él utilizar y quizá eventualmente una modificación legal sea necesaria para mejorar la situación de las asociaciones de consumidores. Sí. O sea, hay varias cosas que hay que cambiar. Pero ahora el tema de fondo que tenemos, digamos, es justamente, las asociaciones tienen hartos problemas, digámoslo así, tienen hartos problemas. La dependencia del organismo público del funcionamiento de las asociaciones es uno de los problemas que tienen. No tienen la independencia suficiente porque claramente el fondo concursable con el que funciona la mayoría funciona con este fondo, con un fondito que tenemos, que es el fondo de las asociaciones de consumidores. Pero, pero insuficiente. Por lo tanto, las asociaciones no tienen cómo fortalecerse mayormente. A lo mejor nosotros hemos tenido suerte, porque Claro. hemos sido litigantes, pero las demás no tienen capacidad para litigar. Ese es el problema. Sí. Son dos o tres, dos nomás, digamos, dos o tres, dos son las que tienen capacidad para poder litigar. Las demás no la tienen. Entonces, hay un problema de fondo. Ahora, tú estuviste en España, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en todos esos lugares. Eh, ¿Tú pudiste observar el sistema, el modelo de protección al consumidor y lo que hacen las asociaciones de consumidores en España? Sí, claro, es muy distinto de acuerdo a cada comunidad autónoma que Sí, tienen sí, regímenes distintos en un caso o en otro. El, el sistema europeo está o busca tender finalmente a formas de solución de controversias extrajudiciales. Es decir, en algunas comunidades autónomas se crea estos sistemas obligatorios de arbitraje. El proveedor tiene que pagar sistemas que no se llaman arbitraje, sino que se llaman formas de resolución alternativa a conflicto, en las cuales las asociaciones de consumidores pueden jugar un rol en Chile fundamental. O sea, si uno aplicara ese sistema en Chile, tú podrías generar que cada proveedor, de manera obligatoria, deba derivar en primera instancia la resolución de un conflicto con el consumidor a una asociación de consumidores, bajo un procedimiento que pueda ser pagado, es decir, con una pequeña cuota que se pague para que el consumidor tenga acceso a un mecanismo de mediación extrajudicial. Hay un estudio que le puede interesar mucho a Conadecu y a Tiernan, que hicimos con Clape Sucé respecto a propuestas de mejora a la ley de derecho del consumidor, dentro de las cuales agregamos justamente esta experiencia española en materia ¿ya? de mecanismos alternativos para solución de controversia. Y una de nuestras propuestas era justamente el fomento y la necesidad de que los proveedores ofrezcan dentro del servicio que ellos ofrecen, bajo su deber de profesionalidad, una forma también para solucionar las controversias. Uno puede discutir, y aquí hay personas como Sebastián Bozo, por ejemplo, de la Universidad Autónoma, que han estudiado mucho esto y que están haciendo estudios respecto a mecanismos de solución de controversia online con inteligencia artificial, que quizá podemos llegar a eso eventualmente, ¿cierto? Si Conadecus se moderniza quizá muchísimo, pero podemos partir con la experiencia que ya tenemos. Conadecus y las ONG de consumidores tienen experiencia en mediaciones entre consumidores y proveedores. Sí, Es posible generar una obligatoriedad, porque esto puede partir como voluntario, pero eventualmente debe converger a una solución que sea legalmente obligatoria,
de que para desatochar los sistemas de quizá justicia de policía local o justicia ordinaria, se requiere un paso previo de mediación obligatoria ante un mediador experto, que puede ser con Mm. ADECUS, por ejemplo. Así que Mira, estoy... ahí nosotros tuvimos mucho tiempo viendo el tema de mediación online. Lo estuvimos, lo estuvimos, digamos, viéndolo. Nosotros hacemos mediación. Claro, No es mediación online, no, es más directa, es el teléfono, pum, pum, se contacta con la empresa y hacemos la mediación. Nos va bien en las mediaciones de ese tipo. El tema es que le sale cero costo al proveedor, po, exacto, exacto. Y y por lo tanto al tiene final que tener eso, algún costo. por supuesto, porque lo que ustedes hacen finalmente es, es un beneficio para el proveedor que evita utilizar el sistema judicial para litigar, pagarle Mm, a abogados, mantener un procedimiento. Y muchas veces son mediaciones que son de muy corta duración, es, mm, es poner en conocimiento y que pueden tener un costo relativamente bajo para el proveedor, pero que pueden mejorar mucho la reputación del proveedor sí, respecto al consumidor. Y eso la empresa actualmente, lamentablemente, no lo valoriza como un activo. O sea, si mm, uno ve, por ejemplo, el, un cuarto de los reclamos del CERNAC el 2020 son para una sola empresa del retail, que es Falabella. sí, sí, Un cuarto. O sea, de 900.000 reclamos, el 25% es una sola empresa. Eso es mucho reclamo y no hay ningún costo reputacional real para esa empresa. Entonces, si es que el gerente general, el directorio, se diera cuenta de que hay un problema de reputación que significa un costo para la empresa, por supuesto que podría fomentar dos cosas: mejorar los mecanismos de mm, servicio al cliente, pero además, en caso de disputas razonables, porque por supuesto que puede haber algún caso en el cual Falabella considere que ha cumplido, o que el proveedor considere, no, yo cumplí correctamente, yo entregué el producto bien, quizás se le echó a perder a usted. Bueno, en mm, esos casos, que son muy legítimos y que pueden existir, por supuesto, que exista un ente mediador, que no sea un órgano administrativo o judicial, que pueda acercar a las partes y buscar alguna solución para el acuerdo, pero por supuesto que también tenga algún tipo de remuneración o retribución. En el caso español hay mm. formas que son voluntarias y también obligatorias. Quizá podríamos avanzar a eso. Hay varios profesores en Chile que están estudiando esto. Eduardo Jequier, por de pronto, de la Universidad Autónoma, Sebastián Bozo, y varios más que quizá podrías también invitar. Aprovecho para pasar el dato para ver si conversan con ellos, Mm. pero que son mecanismos que en el mundo funcionan y que se podrían poner también acá a prueba. Sí, nosotros como hemos estado mirando ese tema, yo me he estado informando, estuve en España también y empezamos a conocer cómo funcionan las asociaciones y todos los sistemas de mediación y arbitraje, ¿no? O resolución de conflictos, digamos, que es lo que le llaman. Pero tengo ahí ya bastante información, pero es un tema. Yo creo que tenemos que crear un mecanismo que sea autónomo, objetivo, que cumpla la objetividad y la independencia para poder que resuelva estos problemas. Piensa tú, en Eh, España, Hernán, que es un tema importante para ver la magnitud. Eh, Leí un estudio que mostraba de que la tasa de reclamos de cada consumidor por cada problema real es habitualmente 1 de cada 8 que tiene un problema. O sea, hay 7 consumidores que no reclamaron, que no, consideraron que sí, el pues CERNAC uno, no era tan relevante. Tenemos una masa de consumidores desalentados por el reclamo que es muy relevante. Entonces, si esos 900.000 los multiplicamos por los 7 que no reclamaron, sí, pues, tenemos millones de son, reclamos. son millones de reclamos que no se realizan. Exactamente. Y eso tiene un costo económico importante para la empresa, genera un costo de reputación, pero además también genera un costo social. Las personas dejan de confiar en el mercado cuando el proveedor no compra, y eso genera un problema de desincentivo también a la economía. Entonces, Sí, prefieren no comprar en el comercio formal, porque quizás no va a llegar nunca el paquete, prefieren comprar por Instagram, sí. porque se pueden juntar en el metro con alguien, y es mucho más fácil. Bueno, sí, eso parece que ese comercio ha ido creciendo en forma
sostenida en el tiempo. Sí. Felipe, bueno, a comentarle a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que estamos hablando con el profesor Felipe Bravo, profesor de la Universidad Católica, y que es experto en derecho del consumo. Estamos con él conversando hoy día y estamos transmitiendo también por Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón, Conadeco y las plataformas que tenemos en el entorno de Conadeco. Ahora tenemos a María Paz para que haga la pregunta a Felipe sobre redes sociales. Así es, está súper interesante, hemos aprendido un montón y aquí me voy a aprovechar un poquito de Felipe Bravo porque hay una pregunta que nos llegó en la tarde de Julio Caro. Yo le comenté que íbamos a estar contigo en la tarde, entonces hay una pregunta que dice, que estoy compartiendo pantalla. Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta. Hoy pagamos la cuenta de la luz y en la boleta aparece un cobro de ley 20.956 por 4 pesos. ¿Esto es legal? ¿De qué habla esa ley? Busqué en Google y aparece que es una ley para impulsar la productividad. ¿Qué podemos decirle a nuestro consumidor responsable que le aparece esto en la boleta y no sabe de qué es? De hecho, nos adjunta la boleta, que aquí la podemos ver, y aparece un cobro que dice ley 20.956. 4 pesos. Yo tengo la impresión que puede ser el ajuste sencillo, que es esta forma, el ajuste. Es la forma el ajuste. Para redondear los montos, no te cobran en todas las boletas la fracción, sino que se va acumulando hasta el punto en el cual ya termina siendo un monto que se puede cobrar. Entonces, se va haciendo no todos los meses, sino que cada ciertos meses se va haciendo el cobro. Así que yo creo que esa es la Es la ley de redondeo. Es la ley del redondeo, es legal entonces. Bueno, sí, para nuestro consumidor responsable, entonces aquí está la respuesta. Y lo otro, que eres súper tuitero, me gustan las redes sociales, y acá hay un Twitter que es de hoy, que la verdad es que justo calza con lo que estaban hablando, y que dice, el problema actual del consumidor es el microabuso, distinto a grandes escándalos como una colusión, sino que le falla recurrentemente la atención al cliente frente a pequeños problemas. Ese efecto acumulativo y generalizado es finalmente el peor abuso. Y también hemos visto que hay otros Twitter que usted tiene en su muro que habla sobre esto, de la atención al cliente, de que incluso hay respuestas automáticas, algunas que lo están felicitando a una empresa y el mismo Twitter de la empresa genera una respuesta automática y que dice, veremos su reclamo, y lo están felicitando. ¿Qué le pasa con esto? Cuando ve este tipo de respuestas de empresas con grandes clientes, empresas grandes, que responden así o que tratan mal a los consumidores. Yo creo, ese comentario que publico en Twitter es un comentario, una columna de Melissa Homan, que es una abogada de la Universidad de Chile, con una experiencia gigante en materia de consumo. Melissa fue la abogada que inició el caso de la colusión de las farmacias. A través de un análisis muy metódico, tal como esta persona que iba peso a peso, ella logró analizar justamente cómo la variación de precios era de una cierta línea y que dio origen al caso finalmente de la colusión de la farmacia. Y por eso que ella se ha dedicado a estudiar hace mucho tiempo desde el punto de vista del derecho del consumidor y la relación con las empresas, el concepto de microabuso, que son situaciones que son molestas, que son pequeñas, que no tienen la entidad para iniciar una demanda gigante, pero cuyo efecto acumulativo termina produciendo un gran perjuicio. Entonces, a veces tenemos esos días que son terribles y pedimos algo por una aplicación y nos cancelaron, o no nos llegó lo que pedimos. Pedimos algo a un retail y no nos llegó en la fecha. Nos cobraban en el banco 1.000 o 1.500 pesos más, que si llamamos por teléfono nos hacen la reversa. Pero esa situación constante de pequeños, entre comillas, abusos, termina generando una situación sistémica, que es que terminamos viendo al proveedor como un abusador. Y terminamos entonces tallando, diciendo, ¿sabéis que en verdad estos son todos unos abusadores? ¿Por qué? Porque mira,
pedí por tal aplicación y me cobraron 500 pesos más, no me llegó la leche, se demoraron en no sé qué, me llaman a cada rato para hacerme un crédito y les dije que no me llamaran más. Y esas cosas vistas por separado pueden no ser una molestia muy grande. El problema es que no hay una instancia sencilla para solucionar el problema tan básico y eficiente como decir, no quiero, por ejemplo, que me llamen más, tengo que entrar yo a la página del CERNAC para yo me quiero salir. Pero ¿por qué tengo que yo hacer eso si la ley es clarísima en materia de spam, por ejemplo, de que es la empresa la que tiene que entregar un sistema eficiente para salirse? Es la empresa la que tiene que cumplir con la fecha de entrega. Y esa percepción de microabuso, yo creo, es lo que es un pilar fundamental del derecho del consumidor. El derecho del consumidor no se basa en grandes conflictos, se basa en pequeños conflictos que sufren muchas personas y que, como mencionábamos recién con Hernán, es la acción colectiva la que termina siendo un gran abuso. Porque visto en pequeño, claro, que te cobren 500 pesos más en la comisión del banco, llamo por teléfono, espero 15 minutos, hablo con el ejecutivo, me lo van a devolver. El punto es qué pasa con esos 500 pesos que se tragó la máquina de bebida, se van acumulando y alguien más lo hace. Y yo nunca he escuchado una demanda en contra de las empresas de bebidas, por ejemplo, de las empresas que uno mete las latas. Pues sí, pero esa plata, ¿a dónde llega? A todos nos ha tragado, pero ahí al lado dice, llame por teléfono para que te devuelvan, pero vaya a llamar por teléfono por 100 pesos. Entonces, nuestro problema actual, y yo creo que es un problema del sistema de libre mercado mal entendido, es que esos pequeños microabusos no son computados por las empresas como algo relevante. Son finalmente un dato mínimo que el gerente de la empresa recibe y no se le da la correcta dimensión. Y la correcta dimensión es entender de que esos pequeños abusos generan una gran percepción de abuso que genera no solamente un problema para la empresa, sino que para el sistema entero. Entonces, por eso la gente sale a marchar, la gente sale a reclamar, porque está cansada de esos pequeños abusos que terminan justamente rebasando el vaso. Así que gracias por darme la posibilidad de estallarme en eso y los animo si quieren leer la columna muy buena de la Melissa, que justamente dice, ¿por qué el 14% de las empresas en Chile, por qué la gente confía solamente en un 14% de las empresas? Bueno, es porque todos hemos sufrido algún tipo de abuso, Sí. aunque sea chiquitito. Bueno. Ya lo compartimos en Twitter por si acaso. Está en nuestro muro la columna, así que para que toda nuestra comunidad por ADECU se informe. Bueno, hemos llegado al final. Estamos pasaditos. Así que gracias María Paz. Gracias Felipe por esta conversación. Creo que fue muy enriquecedora. Yo creo que para los consumidores, aquí deben haber muchos de asociaciones de consumidores que están viendo, ¿no? Nos están viendo en muchas partes. Tenemos en este momento 804 personas que estaban viéndonos directo, así en vivo, y más de 50 personas lo compartieron, ¿no? Más aquí debe estar por ahí otro montón más de personas, porque estos vienen por un perfil mío. En el perfil mío también se ve, y para que tú más o menos sepas la cantidad de gente que está hoy día. No, muchas gracias. Y también las radios. También agradecer a las radios también. A la gente de las radios, todo está... Muchas gracias por la invitación. Yo lo pasé muy bien. Siempre se hace corto el tiempo conversando de estos temas contigo también. Sí. Gracias, María Paz. Y encantado de ayudarlo y conversar también cuando quieran. Muchas gracias. Ya, Felipe, muchas gracias. Te agradecemos. Y bueno, para otra oportunidad vamos a tener presente ahí para otra invitación, porque este es un tema que surge todos los días. Hablamos una parte nomás de todo, pero yo creo que en otra oportunidad vamos a profundizar otros temas. No, gracias a ustedes y de nuevo, por supuesto, felicitaciones por todo lo que ustedes también hacen por la defensa de todos nosotros, porque al final todos somos consumidores, así que muchas gracias por la defensa también que hacen de nosotros. Gracias. Bueno, amigas, amigos de La Voz del Consumidor, de Radio Pajarito FM, de Diario La Batalla, de El Consumidor de Pucón, de Iconadecus, todos, estamos llegando al final y esperamos que la próxima semana también vamos a tener un importante invitado
para poder conversar, educar y que tengan conocimiento de otros temas que también son importantes para los consumidores. Así que nos vamos hasta el próximo martes. Chao, chao. El próximo martes a la misma hora. Chao, comunidad con Abecus. Chao, chao. Chao, gracias.